El título habla de márgenes, no de periferias, por ejemplo. Los márgenes los asocio con algo más positivo, más permeable, ¿no? La periferia con algo quizás más negativo, más secundario, pero todo eso lo he estado incluso repensando. En el proceso de prepararme, pues sí, comencé a los orígenes de todo esto, ¿no? Sobre todo a ese ensayo fundamental del concepto de centro y periferia de Edward Shills, que hacía siglos yo no revisitaba, y su primera oración, de hecho, en su ensayo es esta: la sociedad tiene un centro. Él era un sociólogo, estaba trabajando en un periodo de posguerra y se estaba preguntando, ¿no?, cómo habíamos llegado a este punto. El centro, concebido como el eje desde donde emana, ¿no?, una serie de ideas de vida y de conceptos de vida, es el espacio, es un fenómeno desde donde emana la acción. De aquí entonces empezamos a pensar que el centro es el ente activo y la periferia es el ente receptivo, ¿no?, y quizás un poquito rezagado de todo esto. Y desde luego que la periferia son las posiciones bajas de la sociedad, son los márgenes de la sociedad y son los que no se sienten quizás afines a ese centro. Cuando uno lleva esto al concepto de colonialismo, al concepto de margen periferal en la colonia, pues como comprenderán traen una carga semántica bastante importante, ¿no? Y desde luego un concepto con el que me identifico muchísimo y que es lo que sí quiero explorar es esta idea de que la distancia del centro, ese ente periferal, esa idea periférica del ser, trae consigo una preocupación constante con el centro y con la relación con el centro. De aquí emana la nostalgia, de aquí emanan muchas de los temas que yo creo son pertinentes cuando hablo de Puerto Rico, sobre todo en el siglo XX. Y desde luego otro teórico de la idea del centro y la periferia, John Galton, que trabajaba obviamente desde el Centro de la Paz, para el estudio de la paz, hablaba también de que las periferias tienen periferias y que los ejes son muchos, ¿no? Entonces el comienzo de la descentralización del concepto de centro y periferia es muy aplicable para el estudio del Caribe, que se desarrolló muy al margen de los centros imperiales de Sevilla, de Cádiz, de Madrid, pero sí muy cerca del resto de la América insular y sobre todo del norte de Sudamérica. Entonces, cuando hablamos de periferias, yo creo que hay que localizarlas de muchas maneras y de complejas maneras también. En la historia del arte siempre hemos estado un poquito atrás en este tema y cuando hablamos de periferias, bueno, estamos usualmente intentando descentrar temas de cómo se transfieren modelos artísticos a zonas exteriores. Un buen ejemplo sería la comparación entre el triunfo de la Eucaristía en la Catedral de Puebla a la izquierda con el famoso tapiz del triunfo de la Eucaristía que hoy se encuentra en Madrid en el convento de las Descalzas Reales, ¿no? ¿Cómo llega, cómo viaja este modelo? ¿Qué tipo de información se comparte desde un centro a un margen? Pero también últimamente estamos hablando de periferias que ya son muy, muy internas, ¿no? Y que tienen que ver con relaciones sociales y de poder dentro del mundo de las artes visuales, ¿no? Sacar al arte de los centros de poder y llevarlo a los centros que quizás se consideren marginales. Todo esto todavía muy vigente. Y claro, dentro de la idea de la atormentada vida de las periferias, como hablaba Mariano Berengo, ¿no?, el historiador del Renacimiento italiano, pues me gustaría hoy hablar de un lugar que aunque hoy está viviendo un papel bastante central, ¿no?, en la historia de la música y de la cultura popular en el mundo, la realidad es que tuvo una historia larga de periferia, de ser periferia y de un vaivén de periferias bastante intenso.
se puede hablar de que es quizás la colonia más antigua del mundo, a 530 años ya en ese vaivén, ¿no? De tener siempre un centro o varios centros y ser siempre vista y entendida como periférica. Puerto Rico, en esta flechita señalada, fue descubierto en 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Perdón. En ese momento tuvo un papel bastante central en el proceso de colonización de las Américas, definida por Carlos V y sus escribanos como la punta de entrada y la llave de todas las Indias, por su localización estratégica como primer lugar, centro de las aguadas de los barcos que iban entrando a las Américas desde Canarias, pero que muy rápidamente pierde esa vigencia. Cuando en 1520 se establece la flota de Indias, por ejemplo, Puerto Rico pierde este papel de llave de todas las Indias. De hecho, desaparece casi del mapa y se convierte en una periferia de periferias porque se pasaba de largo y nadie paraba de camino al puerto de La Habana. Entonces comienzan los vaivenes. La isla de San Juan de Puerto Rico, que fue su primer nombre, aquí, ¿esto tiene apuntador? No. El mapa está orientado hacia el sur, el norte está hacia abajo. La inmensa bahía que ven abajo es el puerto de San Juan, exageradamente enorme en esta imagen del siglo XVI, pero es que en realidad era lo único que había, ¿no? Había muy poco vecino, había muy poco viaje entre Europa y las Américas, y el puerto de Puerto Rico se convierte casi en Puerto Rico entero. De hecho, por eso la isla hoy se llama Puerto Rico y la ciudad San Juan, ¿no? Se convirtió en el todo. Desde ese momento, a finales del siglo XVIII, cuando pierde gente, o sea, se vacía la isla porque todo el mundo pasa a México, todo el mundo pasa a Perú, ya no tiene relevancia de carga portuaria, comienza un periodo de declive bastante importante y donde gana importancia, curiosamente, es en su importancia como fortificación y también como primer paso en la protección del Imperio Español de cara al resto de las Américas. Se convierte, de hecho, en uno de los entornos amurallados y fortificados más importantes de las Américas, y esta es la muralla de San Juan como se preserva hoy día. Ahí pierde periferiabilidad, o como querramos decirle, y gana centralidad. Puerto Rico siempre se está jugando entre ser centro y ser periferia. Los siglos XVI, XVII y XVIII están marcados por enormes ciclos de violencia, de asedio pirata. Aquí, por ejemplo, la recuperación de Puerto Rico, que rememora cómo se vence la ocupación holandesa de Balduino Enrico en 1625 y se celebra en el centro, ¿no?, del imperio en Madrid, en el Salón de Reinos. De ese momento de periferia, ese momento de centralidad, de ser la llave de las Antillas o de las Américas, se convierte en el frente y la vanguardia de las Indias, y así lo describía Felipe IV. La mayor parte de los mapas de Puerto Rico que tenemos hoy son mapas de piratas, o sea, son mapas de piratería holandés y francés y también inglés. En los albores del siglo XIX, lo que queda en Puerto Rico es en realidad un entorno amurallado serio, enorme e importante, una conciencia de asedio ya muy asumida por la población, pero unas carencias enormes, ¿no?, en la población. Por ejemplo, estaban muy mal catequizados, estaban muy mal educados, olvidados por el centro. El dinero no llegaba, los puertos recibían a veces entre 7 y 10 barcos cada 10 años procedentes de Sevilla, un lugar sumamente abandonado y una crisis económica bestial. Cuando se libera el comercio
a las Américas a finales del siglo XVIII comienza a despuntar la población, se comienza a poblar la isla de Puerto Rico y en el siglo XIX es cuando en realidad se cristaliza la cultura en base a esos patrones migratorios nuevos de indianos procedentes del norte de España, Cataluña y Baleares mayormente. Entonces, cuando se destapa, cuando comienza la violencia de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico se estaba afianzando, estaba cristalizándose en un concepto de hispanidad muy nuevo y que lo localizaba como en un centro raro de lo que quedaba de los restos del imperio, junto a Cuba, junto a Filipinas. Entonces seguimos con estos vaivenes, ¿no? de centro y periferia. Producía azúcar, producía tabaco y alguna que otra cosa, pero en realidad estaba comenzando a despuntar como una colonia en ese momento tan tardío. La llegada de los norteamericanos en este cambio de soberanía produce otra serie de eventos centro-periferia que afectan mucho la manera en la que el puertorriqueño se ve. Se remilitariza la isla, y aquí lo ven en los mapas, por ejemplo, de acción de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico se hace el eje en la protección del Canal de Panamá, por ejemplo, durante este momento. La isla entera se militariza, todas sus cuatro esquinas están marcadas por bases militares norteamericanas. Y es al final de este periodo, durante la posguerra, que se consolida el sistema colonial que tenemos hoy día frente a los Estados Unidos. Se establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Este es el sello del Estado. Ven que no tiene nada que ver con el mundo anglosajón. De hecho, revierte a modelos españoles anteriores en la representación visual de su identidad. Y sobre todo, para los efectos del proyecto que vengo a narrarles muy brevemente, porque vamos mal de tiempo, se establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955-1956. Este es nuestro Ministerio de Cultura. Y se llama y se hace llamar Instituto de Cultura Puertorriqueña, no de cultura en Puerto Rico o cultura de Puerto Rico o nada así. Porque la idea era afianzar una identidad local, reafirmarla y establecerla como parte de este proyecto de Estado que se estaba forjando en este momento. El sello del Instituto de Cultura es el que tienen al lado, lo diseña un artista maravilloso puertorriqueño, Lorenzo Mar, pero ven que tienen que inventarse incluso un concepto de raza y de identidad que lo integra a un centro. Y ese centro no era Estados Unidos. En el centro hay un conquistador español, detrás de él hay una carabela, y el español está sosteniendo la gramática de Nebrija, es decir, es el idioma, el nexo con España. A ambos lados hay un indígena taíno que tiene detrás un maíz y abajo la yuca, es decir, toda la alimentación autóctona de nuestra isla, y a la derecha lo que ven es un africano con su machete y la idea era una raza puertorriqueña compuesta de 3 razas similares, ¿no? Aquí entro en este nuevo proyecto en el que acabo de comenzar, literalmente ahora en agosto. En la fundación de este nuevo Ministerio de Cultura hay unos actores importantísimos, me quiero enfocar solo en 2 de ellos. El primero y el más importante es el doctor Ricardo Alegría, una figura absolutamente central en la historia de Puerto Rico moderno, y formado en la Universidad de Chicago, en Harvard, era arqueólogo, era folclorista, era hijo de uno de los fundadores del Partido Nacionalista Puertorriqueño y además un chico de muy buena cuna. A la derecha el doctor Arturo Dávila. Esto era un momento político muy distinto, era cuando gente con diferentes ideas se sentaba a la mesa, dialogaba y podía incluso trazar un proyecto, ¿no?, de Estado. Se había ido a España a un seminario, desistió de esa vocación religiosa, se
fue a estudiar a la Universidad Complutense, se doctoró en el año 60 y regresó a Puerto Rico, donde se hizo catedrático de Historia del Arte durante muchos años, murió hace muy poco tiempo. Don Arturo Dávila era un hombre muy tradicional que tenía una idea muy particular de la religiosidad puertorriqueña y forzó esa idea de la religiosidad en un panorama que nada tenía que ver con ello. Una de las cosas que tenían que hacer era preservar la ciudad antigua de San Juan, el casco antiguo de San Juan. En el proceso de preservar el centro colonial de Puerto Rico tuvieron que inventarse muchísimas cosas. Tuvieron que idearse un proyecto de restauración y protección del patrimonio edificado. Tuvieron que crear ex novo literalmente una colección de arte colonial que reflejara un concepto absolutamente ajeno a la realidad histórica de Puerto Rico, pero que lo hiciera conectarse con el centro metropolitano español en Madrid y en Sevilla. Tuvieron que idearse un sistema de museos que reforzaran esta idea de conexión con el centro, es decir, borrar la periferialidad, no sé si me estoy inventando una palabra, suena horrible, esa idea periférica, la realidad periférica de Puerto Rico durante 500 años y crear una nueva que lo uniera directamente al centro. Tuvieron que remozar incluso las huellas de la militarización de San Juan, es decir, los campos del Morro estaban ocupados por la milicia norteamericana y se tuvo que hacer un proyecto de rehabilitación luego de la Segunda Guerra Mundial. Este es el proyecto de musealización en la casa de Juan Ponce de León, se llama Casa Blanca, a la izquierda. A la derecha había también un proyecto, de musealizar el fuerte de San Jerónimo del Boquerón, es decir, de como que rehacer la historia militar del bastión de San Juan. Y para eso tienen que irse de compra. Y se van de compra a Madrid, en las cenizas de la guerra civil, obviamente, en este periodo de posguerra, cuando la gente estaba vendiendo el patrimonio cultural a manos llenas, ¿no? Entonces he estado muy inmersa en los procesos de compra y venta del patrimonio local para exportar a un Caribe que se estaba ideando casi completamente, ¿no? Aquí tenemos a Nuestra Señora del Patrocinio, que viene de una parroquia de Cádiz, vendida en el Rastro de Madrid y comprada por el Ministerio de Cultura puertorriqueño entre los años 50 y 70. Lo mismo pasa con obras de arte mexicano, o sea, se conectaba o se intentaba conectar a Puerto Rico con el virreinato de la Nueva España, con quien tuvo muy poca relación, de hecho casi ninguna, más allá de recibir algunos dineros. Y se compran colecciones de arte mexicano también en Madrid, no se van a México a comprar arte mexicano, sino que comienzan a comprar arte virreinal de colecciones nobiliarias en diferentes partes de la península ibérica. Se compran armas y armamento, es decir, con la idea de llenar los museos en diferentes puntos, se hacen compras muy, muy singulares. Y a la derecha hay un panfleto del Museo de San Jerónimo del Boquerón, donde estos cascos y armamentos que tenemos en las compras y se compraban en toda la península ibérica van a dar al Caribe para representar la defensa de los bastiones de San Juan al día de hoy. Lo interesante es que la leyenda nos dice que todo eso fue encontrado dentro de los bastiones, cuando en realidad tenemos los recibos de compra y sabemos que no. De hecho, se compran con mucha alevosía diciendo quiero cascos del 16, del 17, del 18, del 19, no, entonces van haciéndose una historia que en realidad no existía. Se compran cuadros, no sé, Borja, ahí hay una pieza de arte aragonés, parece ser del siglo XV quizás, pero era para decorar la iglesia de San José en San Juan. Es decir, una iglesia que estaba sin nada dentro porque había resistido huracanes, asedios piratas, embistes sufrido un montón, pues hay que hacerla parecer, ¿no?,
que el siglo XV pasó por aquí con gran éxito. Todo esto se va comprando en España, pero incluso a México se mandan a pedir piezas a la manera colonial. Esta es una cruz atrial que eventualmente se pone al frente de la iglesia de San José para parecer, ¿no?, canónicamente una iglesia monasterio colonial, como estaba comenzando a surgir en la historiografía mexicana, por ejemplo. Entonces se va inventando un modelo colonial que en realidad lo que hace es borrar toda esa realidad periférica e instalar una conexión directa y central con Sevilla, con Madrid y con España ampliamente definido. Esto es muy curioso porque en el fondo lo que está moviendo este ímpetu es evitar una centralidad y otra periferialidad, no sé cómo decir esa palabra. Una carta muy bonita y muy emotiva, y con esto voy a cerrar, explica todo este proceso. Don Ricardo Alegría le escribe a su querido amigo Teodoro Moscoso, que había sido investido como embajador en Caracas en los años 60. Y le dice: Teodoro, felicidades, necesito tu ayuda. Ahora que estás en Sudamérica y que eres embajador, necesito que corras la voz, que hagas patente y que hagas claro que Puerto Rico es una nación, que tiene un idioma y que tiene una cultura. Y si la anexión americana que él se imaginaba que venía, es decir, la anexión completa, la estadidad, la absorción absoluta al ente colonizador nuevo, se da, el resto de Sudamérica está perdida. Él le explicaba: primero nosotros, después caerán ellos, ¿no? La idea de afianzarse aquí, de agarrarse a esta idea colonial pasada, de un pasado hispano tan fuerte, era una manera de frenar un proceso de colonización que él veía como desbocado y absolutamente terrible, ¿no?, para el futuro del puertorriqueño como él entendía. Entonces, esta proximidad a la hispanidad y al hispanismo y una conciencia hispana tan tremenda era una herramienta de refreno. Era una herramienta de paro de lo que él veía como algo inevitable casi, ¿no? Pero le estaba echando sus últimas ganas. Entonces la idea de la periferia también yo creo que igual hay que concebirla como herramientas y como algo que se puede prender y apagar en ciertos momentos, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí porque creo que ya me he pasado, pero muchísimas gracias. Muchas gracias.